Reddit. ¿Qué es lo más paranormal que han presenciado? Luces apagándose y encendiéndose, artículos volando de las estanterías y mostradores. Una noche cuando estaba solo en mi casa vi algo moverse con el rabillo del ojo. Cuando miré la parte inferior de una bufanda que había colocado en la puerta del cuarto, la bufanda estaba suspendida en un ángulo de 20 grados, incluyendo los flecos. Ya para este punto muchas cosas pasaban en mi departamento, incluyendo ronchas que aparecían en la parte inferior de mi espalda, que llegué a estar aterrorizado de estar en mi hogar. Terminaba vistiéndome y saliendo de mi departamento solo para terminar rompiéndome y llorando mientras llamaba a mi abuela para que me recogiera. En otra ocasión un amigo y yo estábamos afuera de mi departamento fumando cuando escuchamos lo que parecía ser alguien haciendo destrozo en mi departamento. Hablo de escuchar sillas siendo tiradas a toda fuerza contra la pared, estanterías siendo revueltas. Para ese entonces era la única persona viviendo en el edificio. Por lo que corrimos a toda velocidad por las escaleras para atrapar a quien sea que estaba haciendo todo ese ruido. Sin embargo, no había nadie. Nada en mi departamento había cambiado de sitio y todas las otras puertas y unidades estaban cerradas porque yo mismo lo comprobé. Nunca vi un fantasma, una aparición, sombra, entre otras cosas. Cuando recién me había movido, absolutamente todos odiaban entrar a mi departamento. Ellos decían que se sentía algo fuera de lo normal. Mi ex y yo nunca sentimos nada al inicio y pensamos que todos estaban exagerando. Para el tiempo que me mudé no hablábamos de fantasmas o habíamos visto algo fuera de lo normal o remotamente paranormal. Hace no mucho miré actividad paranormal con unos amigos en su departamento. Y no puedo describir el escalofrío que recorrió mi cuerpo. Cosas similares pasan en mi propio hogar. Cuando estaba en el instituto, mis padres trabajaban un turno de hospital. Y eso significaba que muy ocasionalmente me quedaba solo en casa de noche con mi perro. En esta particular noche, eran las 10 p.m. Mi padre había ido al trabajo por la tarde. Y mi madre estaba preparándose para ir también, así que iba a estar solo por unas horas hasta que mi padre llegara a casa. Mi madre iba camino a salir por la puerta principal, hasta que se dio cuenta que había una pequeña pila de franelas en el piso cerca de las escaleras hacia el segundo piso. A mi perro le gustaba acostarse en esa pila. Ella me dijo que me asegurara de colocarlas en la canasta de la lavandería. Canasta que estaba en el segundo piso en su dormitorio. Claro, le dije a mi madre. A la vez que me agachaba para recogerlas y tirarlas arriba por las escaleras para que estuvieran en el pasillo del segundo piso para cuando estuviera allá cuando fuera al segundo piso. Me volteé y mi madre se estaba despidiendo del perro y acariciándolo antes de irse. Me despedí de mi madre también y a la par que cerraba la puerta estaba llamando a mi perro para que subiera mientras me alistaba para dormir. Cuando subimos las escaleras y cuando estaba en el pasillo del segundo piso, me percaté que la pila que había subido ya no estaba. Revisé mi dormitorio, que estaba justo cerca de donde había tirado la pila, pero tampoco estaba ahí. Caminé el resto del pasillo hasta que llegué a la habitación de mis padres, y ahí estaba la pila de ropa, en medio del suelo. Era literalmente imposible que mi lanzamiento hubiera caído tan lejos y en la habitación de ellos, era perpendicular a la dirección que lo lancé. Y ni yo ni mi perro habíamos tocado esa pila después de haberlas lanzado. Me recorrió un escalofrío helado cuando vi la pila. Cuando recogí la pila de ropa, entonces me percaté que había una quemadura en la alfombra, ligeramente más grande de lo que mide una moneda, como si algo caliente se hubiera asentado allí. No había humo ni olor, pero la marca parecía que eso se asentó por un largo tiempo. Nunca vi algo similar, y siempre iba todos los días ahí para poner mis ropas en la canasta. Rápidamente me alisté para dormir y traté de no pensar en lo que había pasado. Aún al día de hoy no tengo explicación para lo que pasó y pienso en ello ocasionalmente. Fui con mi mejor amigo durante las vacaciones de verano del instituto a casa de sus abuelos, que viven en el campo en Japón. Me quedé en la antigua habitación de su madre, que tiene un pequeño armario de pared. Justo encima de este armario había una puerta de armario más pequeña, como 1,5 pies de alto y unos 3 pies de ancho, justo encima. Diseño raro, pero su casa es vieja.
El primer par de semanas, yo estaba bastante molesto y Japón es caliente y húmedo, así que realmente no podía dormir por la noche. Sin embargo, si tenía la luz apagada por la noche, siempre me sentía incómodo en ese pequeño armario. Había algo en él que me parecía más oscuro que el resto de la habitación. Hacia el final de la segunda semana, empecé a adaptarme a la diferencia horaria. Una mañana me desperté y la pequeña puerta estaba abierta. Fue inquietante, pero la cerré y pensé que quizá no estaba cerrada del todo y se había soltado. Un par de noches después, me desperté sintiéndome incómodo. Estaba oscuro y podía ver un poco, y pude ver que la pequeña puerta estaba abierta. Estaba mucho más oscura que el resto de la habitación. Como negra, muy oscura. Esta fue la primera y única vez que experimenté parálisis. Estaba demasiado asustado para moverme, decir o hacer nada. Solo sentía esa oscuridad que venía de allí. No recuerdo haber dormido esa noche, pero debía hacerlo porque recuerdo haberme despertado a la mañana siguiente. Se lo conté a mi amigo, que me dijo que su madre también le había contado algo parecido. Cuando volvimos a casa y hablé con sus padres, su madre bromeó un poco conmigo. He oído que conociste al fantasma. No estoy seguro de si esto se considera paranormal, pero cuando tenía fiebres de niño, siempre, en mi estado de fuga y dolor, oía a un hombre contando con una voz muy grave. Contaba de 1 en adelante. A medida que los números aumentaban, la voz se hacía más alta e intensa. Empezó a ser menos frecuente a medida que me hacía mayor y ahora ya no lo experimento. Lo dejé de lado como si fuera una pesadilla recurrente hasta hace poco, cuando me enteré de que mi hermana también experimentaba exactamente lo mismo cuando era más pequeña. No es lo más aterrador, pero me da escalofríos intentar comprenderlo. Respuesta. Es tan raro que digas esto. Mi marido tuvo una enfermedad muy grave en su país del tercer mundo cuando era niño y técnicamente sí murió durante un par de minutos. La fiebre era tan intensa que el médico le dijo a mi suegra que se preparara para pedir una cremación pronto. Después de morir, volvió de repente con un grito ahogado, y todo el mundo a su alrededor estaba tan conmocionado que su madre casi se desmaya. Un par de días después, se sentía lo suficientemente bien como para contarles lo que recordaba y experimentó. Dijo que un hombre alto vestido de blanco estaba contando en voz alta en su oído, y luego el conteo se detuvo. Luego empezó a contar hacia atrás hasta 1 otra vez. Fue entonces cuando se despertó. De eso hace ya unos 60 años. Trabajo en un cementerio. Una noche me quedé hasta tarde para ponerme al día. Estaba haciendo fotos de algunas muestras de granito para tenerlas en mi teléfono y ya había cerrado. Estaba solo. Mientras sostenía el teléfono, oí que la puerta del sótano se abría, se cerraba de golpe y unos pasos bajaban las escaleras. Me quedé helada. Pensé que alguien había entrado. Llamé para ver si era alguien de mantenimiento. No respondieron. Me asusté porque si no eran ellos alguien había entrado. Me quedé un rato escuchando y volví a llamar. Nada. Por fin me atreví a mirar. No había nadie. Me asomé al sótano, vacío. Todas las puertas seguían cerradas. Mi padre estaba en el hospital con un tumor cerebral grave, el hospital estaba a unas 40 millas de mí y él no estaba en condiciones ni siquiera de mantenerse despierto. Una noche estaba chateando con un amigo por MSN, aquellos días, sí, y me preguntó cómo estaba mi padre, me giré a mi izquierda y lo vi sentado en su silla mirándome, le contesté creo que está bien, se sentó en la habitación conmigo a lo que mi amigo, me preguntó, ¿tu padre no estaba en el hospital? Volví a mirar y no había nada. Nunca se lo dije a nadie, le dije a mi amigo que debía de estar viendo cosas. Papá sobrevivió y sigue aquí. Unos 21 años más tarde, me reuní con mi padre y, mientras charlábamos, me dijo, llevo años pensando en algo y no puedo quitármelo de la cabeza. Cuando estaba en el hospital, recuerdo que estaba en casa sentado en mi silla, tú estabas en el ordenador y me mirabas, entonces me desperté en el hospital, pero parecía demasiado real para ser un sueño, fue entonces cuando le conté mi experiencia. Cuando tenía 6 años dormí en una litera en una habitación solo, la litera de abajo estaba vacía,
era para mi hermano pequeño, pero le daba demasiado miedo dormir solo en una cama. Así que esa noche estaba solo en esa habitación. Recuerdo una sensación escalofriante esa noche y luego de repente hizo mucho calor, probablemente porque estaba sufriendo algún tipo de terror nocturno. Entonces empecé a respirar con dificultad, abrí los ojos y vi que la habitación estaba vacía. Mi pequeña lamparita de noche en la esquina de la habitación me reconfortó para volver a dormir, excepto que al cerrar los ojos sentí una mano pesada que me acariciaba el hombro, mis ojos se abrieron de golpe y no había nadie en la habitación. En cuanto me volví a tumbar, las caricias continuaron y me cubrí la cabeza fingiendo que era mi madre. Tardé 12 años en dejar de dormir con la cabeza bajo las sábanas por culpa de ese recuerdo. Mi madre, por supuesto, sabía que una mujer había fallecido en ese apartamento antes de que nos mudáramos, así que siempre creyó que era esa mujer la que intentaba consolarme. Un fin de semana por la noche, mis padres estaban de fiesta y nos quedamos solos en casa mi hermana y yo. Oí llegar a mis padres, así que, como un niño, apagué todos mis videojuegos y me hice el dormido. De niño siempre me iba a la cama con la lamparita encendida. Me metí en la cama y me hice el dormido cuando oí que alguien entraba en mi habitación y se dirigía a la luz de la cómoda. Estaban de espaldas a mí y vi que cogían la lámpara para apagarla. Justo cuando pensé eso, se dieron la vuelta, me miraron directamente y se quedaron mirando fijamente durante lo que me pareció una eternidad. No pude ver muchos detalles, miraba a través de mis ojos cerrados tan discretamente como podía, aparte de un gran vestido marrón de aspecto antiguo, como de la época victoriana, y lo que parecía el rostro de una anciana, donde estaban sus ojos estaba muy oscuro y no pude distinguir ningún detalle. Vi que me sonreían y luego apagó la luz antes de dormirme. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mis padres me dijeron que les sorprendía que me hubiera dormido con la luz apagada, ya que normalmente la dejo encendida. Pregunté a todos los de la casa si ellos fueron y no hubo suerte. A día de hoy no tengo ni idea de cómo explicarlo. Lo que es aún más extraño es que hace poco encontré una foto de mi bisabuela que murió de vieja unos 40 años antes de que yo naciera. En la imagen llevaba un vestido oscuro de estilo victoriano. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya sido de su agrado. Si han tenido experiencias similares me encantaría que las dejen en los comentarios. Recuerden darle me gusta y suscribirse. Hasta la próxima noche.